Bueno, muchas gracias Sepia mis compañeros de Sepia por darme este espacio para charlar un ratito acá. La idea es abrir un espacio de unos minutos nada más que para reflexionar un poco junto con ustedes e intentar, ojalá, generar un espacio, aunque sea mínimo, de motivación para que cuando nos vayamos de acá, nos vayamos pensando en la posibilidad de, durante los días posteriores de trabajo, con nuestros equipos de trabajo, por ahí motivarnos a emprender algún tipo de acción de comunicación de todo lo bueno que estuvimos viendo en este panel desde que arrancamos a la mañana. Prácticamente todos los expositores mostraron problemáticas, cosas que nos complican a veces un poco, pero un montón de cosas positivas que tenemos enfocadas desde el punto de vista del manejo de los suelos. Y la idea es ver si podemos motivarnos a empezar a contarle un poco las buenas cosas que hacemos en estas áreas a sectores de la comunidad y los consumidores de nuestros productos que suelen ser quienes por ahí más nos cuestionan, muchas veces por una cuestión de desconocimiento. Yo tengo una teoría de que para quienes estamos en el ámbito de la agricultura, ya hace algunos años que se generó un nuevo paradigma donde el telón que suele estar delante de los escenarios se corrió. Y eso vamos a ver qué significa y cómo impacta eso en el análisis de los riesgos globales para la economía y la sociedad a nivel mundial y darnos cuenta que arriba del escenario, con la luz así como yo tengo ahora, hay que dar un buen espectáculo, no queda otra. Y lo bueno es que tenemos con qué. Hoy hablamos todo el día acá de buenas prácticas y yo voy a tratar de sostener que esa es nuestra principal herramienta. Tenemos con qué poder dar un buen espectáculo. Les voy a tratar de convencer de que si encuentran algo que ustedes están seguros que hacen bien, cuéntenlo con orgullo. Y después vamos a ver un par de casos rápidos de benchmarking o de cosas que se hacen para mostrar buenas prácticas en el suelo en otros lugares por ahí. Bueno, esto pasa por haber compartido el pendrive con mi compañero Víctor Becci. Parece que se infectó con algunos Pokémon. De paso, si se aburren, los pueden ir cazando durante la presentación. El telón estaba corrido para la agricultura hasta hace muy poco tiempo. Esta es mi teoría, es decir, las relaciones con la comunidad para los procesos de la agricultura estaban un poco ocultos. Ese telón se fue corriendo y hoy la realidad es que tenemos un público que nos está mirando. Y ahí hay un nuevo paradigma. Las presentaciones que me precedieron dejaron claramente expuestas los conflictos producción-ambiente, es una cuestión que es ineludible, está instalada, y entonces ahora la sala se llenó de gente y entonces ahora tenemos que tratar de dar un buen espectáculo. No nos queda otra, es un paradigma que cambió, se instaló y creo que va a ser en el mediano y largo plazo este contexto en donde vamos a tener que producir y al mismo tiempo demostrar que lo hacemos bien y manejar ese conflicto producción-ambiente. Y algunas muestras. Los 17 metas que los líderes del mundo se propusieron para los próximos meses, los próximos años, involucran, según yo pude rápidamente revisar, por lo menos 9 de ellas, de las 17, involucran procesos de la agricultura. Es decir, la agricultura está involucrada en 9 de esas 17 metas globales de una manera directa o indirecta. Y cuando se hacen las revisiones de riesgos globales, que los economistas del mundo hacen una vez por año desde hace 11 años, resulta que en el cuadrante más crítico de ese análisis, donde están allá arriba a la derecha las fuentes de riesgo para la economía y la sociedad que tienen más probabilidad de ocurrencia y más impacto probable de suceder, aparecen ahí nuevamente, al menos yo identifiqué 5 riesgos en donde nuevamente la agricultura está totalmente involucrada. Precios de alimentos y energías, pérdida de biodiversidad, crisis de agua y adaptación al cambio climático.
por lo tanto, los riesgos sucesivamente, si ustedes ven desde hace 11 años que se hacen estos relevamientos, cada vez más se tiñen de verde, digo yo. Esas cajitas que marcan los orígenes de los riesgos, en el caso de los verdes son los ambientales, son cada vez más frecuentes en este ranking de los 5 más probables de ocurrencia y los 5 riesgos de mayor impacto para la economía y la sociedad global. Entonces, la agricultura quedó en el medio del escenario, se corrió el telón, el público está esperando y nos está mirando y está esperando que le demos un buen espectáculo, está esperando nuestros mensajes. Esos foros globales, o inclusive la encíclica que el ingeniero Antonini describió hoy cuando abríamos el seminario, claramente no quedan estancadas en esa instancia, sino que derraman el contenido de esos análisis en las agendas de las políticas públicas de los países. Eso impacta en las preocupaciones de la opinión pública y, por lo tanto, ahí quedamos la agricultura bien de frente delante de los públicos. Y esto sabemos que recién empieza, todas las proyecciones nos impiden dejar de producir ni media hora, con lo cual este conflicto se va a agudizar, la exposición de los procesos de la agricultura se va a seguir agudizando. No va a haber posibilidad de bajar del escenario, según mi criterio. Y bueno, la evaluación de daños de esta situación son mayores costos, lo vimos acá, el ingeniero Lavado nos contó el impacto concreto de mayores costos para producir en este nuevo contexto, en muchos casos menores ingresos, en algunos casos directamente los ingresos desaparecen cuando no podemos o tenemos que cerrar un área de producción por una restricción normativa o algo por el estilo. Consecuencia, menos flujos financieros y otras pérdidas que son intangibles, ¿no? Nuestro propio prestigio, nuestra motivación, nuestro orgullo, nuestra autoestima cuando nos hacen una crítica, sobre todo cuando es injustificada, se ve afectada. Eso, lamentablemente, me lo tengo que atravesar una vez por semana en Marcos Juárez cuando voy a trabajar, ese mural que, bueno, me revuelve un poco la panza, ¿no? Cada vez que paso, y que está ahí expuesto a toda la comunidad. Algunas otras cosas que nos pasan y que todos nosotros sabemos que impactan desde el punto de vista económico, pero además, como le decía, hasta espiritual, ¿no es cierto? Ejemplos un montón, simplemente traje algunos nada más para reflejar estos daños. Entonces, en el centro de la escena hay que dar un buen espectáculo, no queda otra. Hay que profesionalizar la manera en que nos mostramos. Sabemos muy bien vender nuestros productos, pero hay que empezar a vender nuestros procesos. Esa es un poco la idea. Pero decimos, ¿tenemos con qué? Tenemos con qué. Desde hace ya varios años el concepto de buenas prácticas que aplica a cualquier industria está suficientemente desarrollado ya en la nuestra y hoy podemos claramente respaldarnos en conceptos de buenas prácticas desarrolladas para prácticamente todos los cultivos que manejamos, donde tenemos un cuerpo de tecnología testeado y además aprobado por la academia y regulado por los organismos correspondientes, de modo que tenemos la herramienta para ir a fijarnos dónde nos podemos guiar para hacer las cosas bien. No hay excusas en ese sentido. Entonces, yo propongo que pensemos en vender nuestra forma de hacer las cosas, que recurramos al marketing, que es una ciencia que tiene muchos años y que nos puede ayudar para estructurar planes basados en el uso de esa herramienta tan útil que son las buenas prácticas. Las buenas prácticas deben ser nuestro pilar para estructurar estos planes de marketing que propongo. Planes de marketing que nos sirvan para adaptarnos a vivir en este entorno de tener la luz así encima. Que nos den aire y nos den tiempo mientras aprendemos. Y acá yo me tomo del concepto de Esteban Yobagui que propone hacer, aprender y negociar al mismo tiempo. No podemos parar de producir, tenemos que seguir produciendo. Mientras lo hacemos, aprendamos y mientras tanto negociemos. Un plan de marketing que nos dé soporte para construir ese consenso social, ese concepto de consenso social que sale de la negociación que estamos proponiendo. Un plan de marketing que
pueda de alguna manera empujar al estrellato, a esa área de producto estrella, a las buenas prácticas, no solamente a la calidad intrínseca de nuestros productos, que ya sabemos mostrarla y venderla, sino a los procesos de las buenas prácticas, que pase a ser nuestro producto estrella en nuestro portfolio de productos y procesos. Las buenas prácticas de manejo nos tienen que ayudar en ese sentido. Hay una percepción pública un poco negativa en general de la agricultura en todo el mundo. Lo bueno es que no pasa solamente en Argentina, pero al mismo tiempo hay una buena noticia, que los consumidores y la ciudadanía quieren saber qué es lo que hacemos. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad para responder si nos hacemos cargo de esas consultas. Proteger nuestra imagen. Esta editorial a mí me parece extraordinaria, de una revista americana, porque está claramente aclarado que proteger nuestra imagen es proteger nuestra rentabilidad. Están totalmente alineadas, de una manera directa o indirecta. Abrir nuestras empresas a los consumidores para que conozcan lo que hacemos. Entonces, el consenso social, este concepto que me gusta más que la licencia social, porque creo que es más producto de una negociación y de un intercambio y de un feedback con nuestras comunidades, es lo que nos tiene que permitir poder seguir operando la agricultura a costos razonables, ¿cierto? Hay que negociar, y en eso siempre me apoyo en el genial perrito de Mendieta, de Inodoro, ¿no? El Mendieta, que ante cualquier situación, aún la más crítica, proponía negociar. Siguen los amigos de Víctor Becci ahí, que aparece. Bueno, ¿con qué hacemos marketing desde el suelo? Bueno, la verdad es que este seminario fue una muestra de un montón de herramientas y de un montón de cosas que las ciencias agrarias nos brindan para poder mostrar todo lo bueno que podemos hacer con el suelo. Por supuesto que hay riesgos y algunas cosas no las hacemos bien, pero hay un montón de otras cosas que sí las hacemos bien. Entonces la idea es mapear cómo tratamos al suelo, y donde encontremos seguramente y relevemos cuestiones que estén bajo buenas prácticas, nos animemos a contarlas con orgullo, lo que les proponía al principio. Y si yo hice nada más que tilde algunas, un checklist, seguramente debe haber muchas otras, pero simplemente a modo de ejemplo, pensemos que digamos, solamente hablando de la falta del sistema de siembra directa como un cambio de paradigma en la práctica de tratar las labranzas de varios miles de años, me parece que es un concepto que podemos utilizar. Todavía no lo hemos utilizado lo suficiente para poder mostrarlo. Cuando efectivamente estemos haciendo rotaciones, poder contar y mostrar que estamos haciendo eso con todos los beneficios que tiene. La fertilización, aquí se habló y en general sabemos que en general estamos desbalanceados para abajo con la cantidad de fertilizantes, no reponemos la cantidad de fertilizantes que necesitamos. Es una mala noticia para el balance del suelo, pero visto de otro lado es una situación donde no estamos contaminando o estamos muy lejos de situaciones de contaminación, eso también se puede mostrar. Los cultivos de cobertura, que en los últimos años han vuelto a tener, digamos, un crecimiento importante, donde podamos realmente aplicar la tecnología de agricultura de precisión para mapeo de ambientes, dosificación variable, que es digamos, desencadena en un uso eficiente de recursos. El tratar de encontrar prácticas para evitar o disminuir la compactación en el suelo a través del tránsito controlado de maquinaria u otras técnicas, donde podamos recuperar suelos que no están productivos mediante enmiendas, correcciones. La sistematización, que fue un tema que creo, a mi entender, se dejó un poco de lado en los últimos años, pero donde estemos haciendo sistematización, terrazas, labranzas en contorno, mostrémoslo. En muchas situaciones sabemos que la única manera de controlar efectivamente la erosión es sistematización más siembra directa, no una u otra. Cuando lleguemos a encontrar situaciones donde seamos inteligentes manejando cuencas, ya a nivel institucional, mostrémoslo. Y especialmente rescato cuando tengamos buenas prácticas protocolizadas, y si las tenemos certificadas, ni hablar. El caso que estuvieron mostrando Víctor y José Luis recién,
las certificaciones son una herramienta extraordinaria para comunicar. Y en ese sentido me tocó, a los efectos de un trabajo para mi especialización en siembra directa, trabajé junto con el programa de agricultura certificada, investigando, digamos, tratando de validar la hipótesis de que con un protocolo de certificación se comunica mucho mejor y más fácil. Y la verdad es que los resultados del trabajo, habiendo relevado 6 empresas de agricultura certificada PRESID muy diversas, en situaciones muy heterogéneas, me han permitido encontrar realmente muchísimas evidencias e indicios que corroboran esa hipótesis. Con protocolos y con certificaciones les aseguro que comunicar es muy fácil, porque las cosas están claras, están transparentes, y se puede disponer fácilmente de herramientas de comunicación para mostrar todo eso a las comunidades y a nuestros consumidores. Un par de muestras nada más de algunos casos de comunicación. Tienen que ver con, en este caso, una organización americana, un grupo de productores del sur de Dakota, que prácticamente todo lo que hacen en comunicación es maravilloso. Es decir, cualquier cosa que vayan a ver, de cualquier índole, comunicativamente es súper profesional y ojalá pudiéramos en algún momento alguna institución copiar, aunque sea una parte. Y ellos trabajan fuertemente el concepto de las buenas prácticas, y tal es así que hasta inclusive ellos se posicionan de una manera bastante firme, mostrándose como los verdaderos ambientalistas, parándose delante, digamos, de estos mensajes del ambientalismo y claramente poniéndose como que el verdadero ambientalismo está en la agricultura sustentable. Y les traje un par de videos, por tiempo les quiero mostrar por lo menos uno, para que vean cómo comunican, digamos, cómo se puede hacer de una manera profesional, ¿no? That if we keep for a greater portion of the year, we might be able to improve soil microbial activity, the bacteria, the fungi, that sort of thing that feed on the roots of the plants and thereby improve soil health. There are many types of cover crops, including radishes and turnips and rye and wheat and peas, and even some of our other crops, soybeans might serve as a cover crop when planted at a different time during the year. Some of the cover crops we use to add nitrogen to the soil because they're nitrogen-fixing legumes. Other crops we use to pull nutrients from a deeper portion of the soil and bring them up and make them available to the plant down the road. Other cover crops might be planted because they have very penetrating roots, and so they can break up some of the hardness of the soil that otherwise might contribute to poor water absorption and that sort of thing. Claramente lo que quiere mostrar es, en este caso, le pido disculpas que no llegué a bajar los subtítulos, pero en este caso una técnica como cualquier otra, que puede ser los cultivos de cobertura, cómo impactan en la calidad del suelo, y cuando eso está mostrado profesionalmente y al mismo tiempo en el mismo pieza comunicacional se agregan otros valores como la presencia de un par de generaciones de agricultores mostrándose, digamos, agrega valor y muestra un concepto comunicacional íntegro, ¿no es cierto? Y tengan en cuenta que este aviso no es un video que está colgado en internet, sino que es un aviso para la televisión local de Dakota, del sur de Dakota. Esto se ve, digamos, a la hora de que la familia en las ciudades del sur de Dakota están cenando. Por cuestión de tiempo los voy a pasar, pero yo los invito a que los vean en el sitio, porque es realmente muy motivador ver cómo se pueden mostrar cosas de este tipo y ojalá algún día podamos tener proyectos en este sentido. Para cerrar, les muestro brevemente también esta organización, que es una ONG americana, que la verdad es que tienen algunos conceptos medio confusos de la agroecología, pero no importa, porque la verdad es que en el plano del manejo de suelos muestran realmente una claridad de conceptos que me pareció interesante
y que montaron una campaña de un video infográfico, pero con la particularidad que además lo adaptaron a distintas personalidades relevantes de distintas comunidades de la zona de California y de México, que es donde la ONG tiene sus actividades, y se nota, digamos, yo traje nada más que acá uno que está en español para el mercado latino, pero que es muy bueno ver cómo tienen, digamos, sectorizado y segmentado el mensaje para las distintas comunidades donde trabajan, mostrando básicamente los beneficios de tener buenas prácticas en el suelo, ¿no? De esto, para llevar una voz a la comunidad. Exacto, mi nombre es Fito García y yo me enteré por parte de una amiga y me encantó su mensaje que quiero compartir con la comunidad también. Y lo más interesante es que la solución está en el suelo. En el suelo. El calentamiento global es un gran problema y sucede porque hay demasiado dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Pero el carbono no es nuestro enemigo, es un pilar de vida. Todos los seres vivientes están hechos de ellos. Somos nosotros. El problema y la solución se encuentran en el balance. Demos un paso atrás y veamos a las 5 fuentes de carbono en el planeta. Desde hace alrededor de 500 millones de años, cuando las plantas llegaron al suelo, el carbono comenzó un ciclo balanceado impresionante. Un balance que permitió que la vida evolucionara. Allí fue cuando una de esas vidas, nosotros, entendieron cómo extraer carbono de las reservas de fósiles y lo hemos estado quemando por energía, usándolo e interrumpiendo ese balance. La forma como usamos nuestros suelos y la llevamos a la agricultura mueve más carbono del suelo y la biosfera y la ha puesto en la atmósfera. Específicamente hemos movido 880 gigatones de dióxido de carbono en la atmósfera, lo cual está calentando el planeta y desestabilizando al clima. Pero los océanos han absorbido gran parte del exceso de carbono, lo cual ha resultado en el calentamiento oceánico, acidificación y aceleración masiva de la extinción de la vida marítima. Para poder detener el calentamiento global, debemos de dejar de quemar carbono de fósiles. La pregunta es, ¿en dónde ponemos el exceso de carbono para volver a un ciclo balanceado? ¿Recuerdan cuando les mencionamos que el suelo es parte de la solución? Pues lo es. Las plantas con luz solar y agua realizan la fotosíntesis, extraen carbono del aire y lo convierten en carbohidratos, azúcares. Luego inyectan algunas de esas azúcares a través de sus raíces para alimentar a microorganismos que usan ese carbono para producir tierra. ¡Y capao! El carbón se ha movido, las plantas lo extraen y la tierra lo guarda. Bueno, lo adelanto por una cuestión de tiempo, pero la idea era ver cómo, digamos, a través de un recurso infográfico y la utilización de líderes locales, digamos, figuras locales, podemos mostrar estas cosas que si no quedan, digamos, encerradas un poco en el ámbito, en nuestro ámbito, ¿no es cierto? Para sintetizar, creo que hay una excelente oportunidad para que las organizaciones y las empresas de la agricultura potencien la utilización de planes de marketing basados en esta impronta que hoy todos desarrollamos de distintos ángulos que tiene que ver con la sustentabilidad, porque eso es lo que los consumidores y los mercados nos están pidiendo. Y las buenas prácticas son claramente, cuando están aplicadas al manejo del suelo, una oportunidad excelente para cumplir con ese objetivo. Reconozcamos en nuestros procesos de la agricultura aquellas cosas que estamos haciendo acorde con las buenas prácticas mientras corregimos las que tengamos que corregir y aquellas que efectivamente veamos que son y están alineadas con el concepto de buenas prácticas, mostrémoslas con orgullo porque realmente vale la pena y las comunidades están esperando ese mensaje. Muchas gracias.